Soliradio.com. Un líder conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Mi nombre es Víctor Alvarado, te doy la bienvenida a tu podcast Reconéctate, un espacio diseñado para ti en el cual a través de tu servidor y otros especialistas te vamos a brindar herramientas para tu crecimiento y desarrollo personal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, pero de mucha utilidad, sobre todo si eres un líder o te quieres formar en esto. Hablaremos de el liderazgo generacional y te comparto que para eso estamos de manteles largos porque tenemos un experto en el tema, el conferencista, instructor, capacitador con más de 10,000 participantes en sus cursos. Además de esto, pues también es esta persona que nos va a empezar a guiar en todo lo que es el liderazgo. Mejor que nos platique un poquito más de él. Le damos la bienvenida a Iván Lavín. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias Un por esta placer. invitación. De verdad me siento muy honrado. Mi admiración también para ti, tu trabajo, Gracias. tu entusiasmo y sobre todo esa energía que transmites. Vibras chido. Yo les digo a la gente, hay Gracias. gente que vibra chido, gente que vibra bonito y que tiene esa energía positiva y que obviamente te recarga de energía. Luego también de repente conoces gente que no vibra tan padre. Completamente. Y que no sé si de repente te sientes como que cansado. Hay gente que todo se queja, que nada le gusta. Ahora sigue, como dicen, no hay situación que le agrade, ¿no? Entonces, en esa parte, Exacto. tú tienes esa vibra chida, esa vibra padre y sobre todo Gracias. la energía. Y la ocupación ahora, precisamente, de que hablemos de liderazgo, que evidentemente, pues es un tema, como bien dices tú, controvertido cuando hablamos de liderazgo por generaciones. Exacto. Ese es un tema. Exacto. Y sí, como bien decías tú ahorita, yo ya tengo más de 10 años con mi firma de consultoría y capacitación, 20 años trabajando en empresas también, siempre en áreas comerciales, casi siempre en áreas comerciales. Esto pues te da de cierta manera cierta ventaja, porque el vender pues obviamente te da mucho acceso a mucha gente, a mucha información y sobre todo contacto con personas. Entonces yo desde muy joven, cuento en el libro que tengo, Liderazgo 4x4 Todoterreno, que es la metodología precisamente que habla de liderazgo generacional, porque el primer 4 en el libro son las 4 generaciones que cohabitamos actualmente en las organizaciones. Baby Boomers, la generación X, generación Millennial y generación Centennial. Así es. ¿Cómo podemos distinguirlos? Si tú naciste entre el 46 y el 64, perteneces a la generación Baby Boomers. Si naciste entre el 65 y el 78, perteneces a la generación X que orgullosamente represento. Si naciste entre el 79 y el 97, representas a la generación Millennial. Y si naciste entre el 98 y el 2014 y nos estás escuchando o nos estás viendo, pues perteneces a la generación Centennial. Así Entonces, cada una de estas generaciones pues tiene particularidades. El otro 4 del libro, pues, 4x4, es porque es un libro, más que un libro, es un manual donde yo te llevo de la mano para que entonces desde la gestión, obviamente, de cada generación, es decir, desde la comunicación, liderazgo, la capacitación o formación y el reclutamiento, tengas las herramientas. Es decir, digas tú, tengo aquí un millennial. Bueno, ¿cómo lo recluto? O más bien quiero reclutar un millennial, ¿cómo los atraigo? Oye, quiero liderear a un baby boomer. Bueno, aquí está en el manual a él cómo lo atraigo para que logre los resultados o alcance lo que yo quiero, lo que mi empresa necesita alcanzar. Tengo a un centennial y quiero capacitarlo. ¿Cuáles son las mejores prácticas o formas o metodologías para capacitarlo? O tengo un generación X, ¿cómo me comunico con un generación X? Es decir, ¿cómo trato de hablar el mismo idioma para que obviamente yo pueda comunicarme de una manera efectiva con él? Entonces, por eso es liderazgo 4x4. Y qué interesante, Iván, porque aquí vamos a entrar a algo controversial. Mi percepción por mi generación es distinta a la generación de los demás, a la percepción de los demás. De las otras generaciones. Cuando yo soy líder, cuando soy gerente, y a lo mejor desde mi casa, porque creo que desde ahí empieza el liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, la percepción que yo tengo es muy distinta. La manera en la que yo aprendí el liderazgo es muy distinto. Y pretendo creer que la manera en la que yo lo aprendí es la manera en la que lo voy a comunicar. Claro. Y todos van a aprender igual que yo. Por supuesto, y eso es la mentira más grande que te han contado o que te has contado. Así porque lo que a ti te funciona,
puede ser que a un baby boomer no le funcione o no le interese. Por ejemplo, yo antes, todavía está hasta los 80s, parte de los 90s, que yo empecé a trabajar en los 90s, desde el 94 trabajo yo. Ya tengo prácticamente 28 años trabajando, casi 30 años trabajando. Entonces, yo en los 90s todavía escuchaba líderes, o jefes más bien, porque yo no los podía llamar líderes, que decían, pues así soy yo. Y si les gusta y si no les gusta, la puerta de salida es más grande que la de entrada. Entonces esto era bastante dramático porque tú como generación X o una generación anterior a la mía, los baby boomers, pues nos teníamos que someter a estas disposiciones o estas imposiciones, vamos a decirlo así, de esos jefes autoritarios, de estos jefes dictatoriales, porque te voy a platicar por qué sucedía esto. Porque estos jefes se atenían, si podemos usar esta palabra, se atenían a que te decían lo siguiente. Pues mira, si no te gusta, te puedes ir, porque aquí tengo 40,000 solicitudes Printafor 2001 de personas que quieren tu mismo puesto por la mitad de tu sueldo. Entonces, ¿tú qué hacías? Pues obviamente tenías que ceder. Sí, no concedías, cedías, obviamente, parte de tu libertad, parte de tu dignidad, parte de algunos incluso derechos humanos, vamos a decirlo así, con tal de conservar el empleo. Pero te voy a platicar qué sucedía con la generación mía, la generación X, que somos los nacidos en este tiempo. Es decir, somos más o menos, si nacimos en el 65, tenemos 49 años, hasta más o menos, no, 59 años hasta 46 años. Entonces, todos estos nacidos que tienen entre 59 años y 46 años somos la generación X. Pero fíjate bien, nacemos nosotros en una época donde la palabra crisis era la moneda de cambio. Todo era en base a crisis. Yo desde que nazco, yo escucho la palabra crisis. La del 76 con López Portillo, claro. La del 88, la del 94, exacto. La del 2000, la del 2008. Así que cuando llega la pandemia del 2020, pues para mí no fue sorpresa ni para todos los contemporáneos. Otra crisis más, ya nos habíamos tardado, claro. De hecho. Pero entonces, esta crisis nos hizo a nosotros tener una especie de sentido de supervivencia. Entonces, ¿era qué? Pues trabajar muy duro para ganar dinero, para ganar estatus y no perder el empleo, no perder dinero, para que si viene una crisis, pues no te agarren fuera de base o no te agarren mal parado. Entonces, era aguantar, a veces vuelvo a repetirte, de esta manera, sí, a lo mejor me estoy viendo muy dramático, pero aguantabas abusos, aguantabas incluso que corrompieran tu dignidad, tu libertad, o incluso algunas cosas que tenías tú que arriesgar en torno de no perder el trabajo. Entonces, es esta parte, ¿no? Entonces, esta parte institucional que existía era como que lo que nosotros aprendimos. Entonces, cuando llegan los millennials, y llegan levantando la voz, llegan diciendo, claro, es que yo, ¿por qué tengo que trabajar tantas horas? Es que no puedo trabajar en home office, es que esto... ¿Por qué tengo que aguantar lo que tú...? Exactamente. Claro. Y además porque fuimos, obviamente, también nosotros, de cierta manera, copartícipes de decirles a ustedes, la generación millennial, de decirles, es que cuestiona todo, no te creas todo. Necesitas cuidar más tu nivel de vida, porque yo les digo, mi generación somos los hijos del omeprazol y del paracetamol y de la gastritis y de las migrañas y del estrés y de todo esto y del asesino silencioso del estrés. Entonces, nosotros somos los creadores si te fijas, surge medicamentos contra el dolor, contra la gastritis, todas las citis surgieron. Entonces, un repunte de personas con diabetes, un repunte con personas con gastritis, un repunte con hipertensión, porque obviamente nos fuimos la primera generación que nos volvimos los auténticos workaholic. O sea, fuimos a trabajar horas extenuantes, días extenuantes, no tomar vacaciones con tal de alcanzar el éxito. Si tú te acuerdas películas de aquellos años como Wall Street con claro. Charlie Sheen y este otro actor, ahorita me voy a acordar, o te acuerdas de películas donde una con Tom Cruise, que es abogado y que le empieza a ir muy bien y que le empiezan a pagar muy bien en la firma, una que se llama El abogado del diablo, ¿te acuerdas? Con Neil Reeves y con Al Pacino, o sea, donde esas representaciones dices tú, es que yo quiero encontrar un trabajo de esos precisamente, donde me paguen mucho, donde no importa que trabaje mucho, pero quiero ganar mucho. Entonces llega una generación millennial como la tuya, bien representada, obviamente, llega y empieza a cuestionar esas cosas. A lo mejor no al nivel, pero sí empieza a cuestionarlo. Sí. Y entonces nos empezamos a quejar la generación Baby Boomer y la generación X de los millennials. Es que los millennials. Y esto duró prácticamente 7, 8, casi 10 años. Pero ya lo superamos a ustedes.
Ya nosotros ya lo superamos ustedes, porque ¿qué crees? Y ahora llegan ustedes y ahora se quejan ahora de los chavos. Signo inequívoco de que ya estás ruco. Exacto. Si ya te empiezas a quejar de la generación nueva y empiezas a cuestionar y decir, es que ¿qué onda con esa generación? Signo, ya está rufles. Ya estás rufles, ya estás ruco, ya empiezas a pasar a otro nivel. Entonces, ya acaba de llegarme un mensaje. Sí, claro, ya la generación Claro. X y la generación millennial, ahora nos unimos en contra del cuestionamiento que hacen acertadamente los centennials. Exacto. O sea, ahora nosotros nos unimos a decir, es que estos chavitos parece que no saben qué quieren, parece que no quieren trabajar, vienen un día y ya no regresan, o vienen en la mañana y en la tarde ya no vienen, quieren todo quieren gratis. ganar como el gerente. Claro. Quieren claro. trabajar poco. Pero claro. a ver, otra vez vuelvo a preguntar lo mismo. Tengan mucho cuidado con el famoso generación de cristal, generación de mazapán. Porque si hay una generación de cristal o hay una generación de mazapán, hubo una generación previa que formó. Que fue la generación de algodón. Que yo les digo, tengan mucho cuidado con esos argumentos. No les vuelvan a llamar generación de cristal. Porque es atentar contra ti mismo. Te estás dando un tiro en el pie. Estás diciendo, yo lo hice así. Claro. Entonces, esto es muy peligroso, Víctor. Entonces, bajo esa premisa son como que un análisis muy rápido. Pero hay algo que agrava y que obviamente, como tú me decías ahorita fuera del aire, es un tema muy actual. Ahora, ¿por qué se nota? El tema generacional viene desde antes de Cristo, ¿eh? Ya Aristóteles, Platón, ya se quejaban de las generaciones. Ya Aristóteles decía, no entendemos a los jóvenes, salen con ideas descabelladas, no tienen respeto por los mayores, salen en las calles inflamados de consignas y de temas, y eso que no habían visto la marcha Pride del mes pasado. Claro. Entonces, ya esto es muy viejo. El choque generacional siempre ha sido así. Siempre sí, es un comportamiento que ya tenemos establecido. Pero hoy se agrava en este siglo precisamente por dos fenómenos sociodemográficos o socioeconómicos. Número uno, por un lado, la edad de retiro se ha alargado. Es decir, antes tú veías gente muy joven que se retiraba, Víctor. No sé, veías gente a lo mejor de mi edad, un poquito más jóvenes. 50 años ya y le preguntas a tu mamá, ¿y esa señora qué se dedica? No, hombre, ese señor es jubilado de comisión, de Pemex, de IMSS, de maestro. Exacto. Y espérame, el señor se jubilaba de maestro y como tenía 2 plazas, automáticamente pasaba a otra clase social, se hacía rico porque tenía 2 pensiones. Sí. Gente de Peñoles que se jubilaba con jubilaciones súper exorbitantes y que pasaban, y decías tú, ¿y ahora qué se va a dedicar? No, pues va a poner un negocio o va a seguir dando clases o esto o lo otro, pero ya tienen la vida resuelta. Sí. Lo hará porque quiere hacerlo. Claro, se iban y daban paso entonces a la nueva generación, Víctor. No pasaba nada, o sea, te iba el anterior y llegaba el sucesor y de manera natural se acomodaba en su posición. Ahora ya no, te jubilas a los 60, las mujeres, exacto, y 65 los hombres. Exacto. Entonces, los señores ya no se jubilan, ya no nos jubilamos, ya no nos vamos tan rápido. Entonces, esto no permite que la naturalidad de las nuevas generaciones se incorporen a las corporaciones, obviamente a los puestos clave, exacto, o a los puestos naturales que les tocan a ellos. A mí todavía me tocó que se jubilaba gente que yo llegaba al puesto de ya se jubiló uno. Ay, entonces, pues obviamente había un escalonamiento, es decir, subía mi jefe y entonces yo pasaba al lugar de mi jefe. Entonces era esa parte natural. Ahora ya no existe eso. 2. ¿Qué otro fenómeno sociodemográfico ha permitido que ahora se vea con más dramatismo el tema del choque o brecha generacional? El tema de la expectativa de vida. Y la gente ya no se muere tan joven. Yo me acuerdo, eran unos vecinos en la casa y una vez muere una señora y yo le pregunto a mi mamá, yo era muy niño, y le pregunto a mi mamá, ¿de qué se murió la señora Manuela? Dice, no, pues se murió de cáncer, creo. Pero ya era grande, hijo. Le digo, ¿cuántos años tenía? 50. ¿Cómo crees? 50. Ya había sido abuela, ya había vivido una vida, pero era joven todavía. Yo en 3 años cumplo 50, muñeco. Yo tengo 47 años ahorita. Yo soy modelo 77. Entonces, si tú me dices, yo ya había vivido, no, hombre, ¿cuál he vivido? Yo me siento bien chavo, todavía me falta mucho por vivir. Pero es porque la expectativa de vida también ahora se alarga. Se alargó. O sea, ya ahora la gente, los hombres, según algunos estudios, mueren a los 78 y las mujeres a los 82. Promedio. Entonces, exacto, ya también la naturalidad de la muerte, o vuelvo a repetir, la sucesión, el escalonamiento ya no sucede de manera natural. Esto agrava porque hay un agarre entre... Ahora ya se amontonaron 4 generaciones. Antes se amontonaban 3 máximo. Y ahora se amontonan 4. Y ahora con todo esto, Iván, tenemos entonces las generaciones, pero estamos divididos. O sea, tú allá, yo acá, yo no encajo aquí, tú no encajas allá. Entonces, si yo tengo un negocio
si yo tengo una empresa o soy gerente, ¿cómo puedo hacerle para unificar? Mira, ayer platicaba precisamente con una clienta que me decía, es que Iván, ¿cómo le vamos a hacer? Ellos se dedican al tema de la alimentación industrial. Ellos tienen comedores industriales. Entonces me decían, es que ¿cómo le hago yo? Porque le decía, es que mira, o te adaptas a darles a los jóvenes lo que te solicitan, que es salario emocional. Ahora el nombre del juego es salario emocional. Sí, claro. Ya no es pagar. Mucha gente dice, es que se va porque le pago poquito. No, mi rey. Los chavos no se van porque les pagas mucho Porque o los menos. tratas... Es porque no hay un salario emocional de por medio. ¿Y qué salario emocional? Días de vacaciones, o la oportunidad de hacer home office, definir ellos los horarios, ver la posibilidad de que ellos se vuelvan parte de la gestión de su jornada laboral. En esta parte, eso es lo que se le llama salario emocional. Tú haz el experimento. Los empresarios que nos están escuchando, que nos están viendo, yo les preguntaría, ¿qué es lo primero que te pregunta un joven de menos de 25 años cuando va a entrevista? ¿Cuántos días de descanso hay? Vacaciones. ¿Puedo hacer home office? ¿Y cuántos días? ¿Y cuál es el horario de trabajo? Claro. Vic no quiere ni siquiera ir a las entrevistas. Dice, y no puede ser Zoom. En el mejor de los casos, si no, oiga, no puede ser la entrevista telefónica, ni siquiera quieren ir al centro de trabajo, a la entrevista. Ni siquiera te quieren llevar un currículum ni una solicitud. Ya las solicitudes por plataforma ni siquiera existen, creo. Entonces, por correo todo. Esto, obvio, pues viene a ser una revolución. Entonces, o nos adaptamos porque es la materia prima que tenemos. Ahora, viene algo también que va a suceder, tarde que temprano, ya más temprano que tarde, todo el tema de la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, Exacto. pues va a permitir que de una manera u otra el trabajo físico, el trabajo presencial, pues vaya siendo un poquito, vamos a decirlo así, obsoleto. Es decir, ya no tengamos que tener tantos jóvenes o tantas personas maquilando, produciendo, fabricando. ¿Por qué? Porque los robots, la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización, los procesos van a permitir que eso se automatice. Pero van a surgir otros puestos. Sí, completamente, porque las máquinas se tienen que operar al fin de cuentas. El libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, pues te habla de eso precisamente. Entonces tú vas a entender entonces ahora, mi querido Víctor, que vas a tener la posibilidad de que sí, efectivamente, el trabajo presencial en algunas fábricas, te acabas de enterar en Amazon, acaban de despedir a 18,000 colaboradores. Ya todo va a ser operado por la incursión de robots. Exactamente. Que van a reducir los errores, no salen a comer, no van al baño y no duermen. Sigue, 24/7, 365 días al año. Exacto. Entonces, estos jóvenes que fueron despedidos, pues van a ser recolocados en otras empresas, pero ya entonces el nombre del juego también se va a volver, ¿qué vas a aprender ahora? ¿Cuál es la carrera del futuro? Pues automatización, inteligencia artificial, programación, temas de robótica, temas de mecatrónica, temas de electricidad, temas eléctricos, informática. Toda esta parte, entonces ahora es el nombre del juego. Entonces, de cierta manera, esto va a suceder. Mira, las generaciones son cíclicas. Las generaciones son cíclicas. Exacto. Y esta generación centennial va a ser una gran generación. Gran generación, como lo fue la generación de los baby boomers. Si tú te acuerdas, el crecimiento económico grande que se dio fue después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de la generación baby boomers. Cuando surge la penicilina, cuando surgen los grandes inventos es gracias a las guerras. Digo, desafortunadamente, no lo digo gracias, es cuando suceden guerras, corrijo. Exacto. Es cuando suceden guerras. Es a través de las guerras. Entonces, de cierta manera, la tecnología, los drones, el Internet surge gracias a las tácticas militares, los drones surgen gracias a las tácticas militares. Entonces, si tú te fijas, todo este tema de automatización, estamos viviendo un nuevo milenio. O sea, tenemos que adaptarnos a estos nuevos sistemas. Ahora, si tú, mi querido Víctor, quieres retener a un centennial, a un millennial, ¿por qué le sigues proponiendo esquemas de bonificaciones o esquemas salariales de los 80s? Los que me llamaban la atención a mí. A ellos no les interesa lo que me llama la atención a mí. A mí me interesaba, oye, Iván, te vamos a hacer director del Departamento de Asuntos sin Importancia. Órale, va. ¿A quién hay que matar? No hay que matar a nadie, nada más tienes que trabajar 4 horas más. Órale, va, le entro.
Y no le hace, yo trabajaba 4 horas más, porque yo quería mi cajón de estacionamiento, porque yo quería que mi oficina dijera afuera, licenciado Iván Lavín, director del Departamento de Asuntos sin Importancia, y tener un escritorio más grande que el de mi colaborador. Claro. Y yo me fijaba en eso y decía, ¿por qué tiene un escritorio más grande él si yo soy su jefe? Denme ese escritorio para mí. Es decir, en esos pequeños detalles de estatus, de diferenciación. Yo les digo que en el libro que yo peleaba, yo trabajé 6 años en restaurantes de comida rápida y les digo en el libro que yo vivía empinado en ese tiempo, es decir, vivía de pin en pin. Es decir, yo lograba una certificación, me certificaba en hacer masas, me daban un pin. Claro. Me lograba certificarme en hacer pizzas, en cocinar pizzas, me daban un pin. Me certificaba como experto en el área de lobby, me daban un pin en servicio al cliente. Entonces yo juntaba 5 pines y luego me daban un pin dorado. Entonces yo me volvía Gold Expert, así se llamaba el pin, era un triangulito. Y ese Gold Expert me daba a mí la oportunidad de aspirar a una posición que se llamaba Crew Leader o multihabilidades. Hoy sigue siendo fecha que no entiendo qué era. No más que era que me cambiaban la jornada de 5 horas, de 6 horas a 8 horas. Trabajar más. Y ya no llevaba la gorra puesta. Es decir, ya me diferenciaba. Y ya mi gafet decía Crew Leader o multihabilidades. Eso me daba la posibilidad de, después de pasado algún tiempo, aspirar a ser jefe de turno, jefe de piso. Y ser jefe de piso me aspiraba a que yo fuera subgerente. Y eso el subgerente aspiraba a ser gerente de restaurante. Exacto. Entonces era la carrera, quién llegaba primero a la mesa directiva. Claro. ¿Sí me voy a entender cuál era el nombre del juego? Díselo ahora un joven. No. Chavo, ¿qué? ¿Director? No, güey, no me interesa ser director. Exacto. X, no. Tú mismo, y gran parte de representantes de tu generación piensan así, mi querido Víctor. ¿Cuál director? A ver, compadre, yo voy al yoga. Güey, compadre, yo saco a mi perro a pasear. Compadre, no. Yo tengo a mi novia y yo de lunes a viernes religiosamente a las 6 nos vamos a comer una nieve. Y yo acá me da un cortocircuito a mí, ¿va? Porque es neta, vas a dejar de ir un puesto de director o de gerente porque te vas a comer. Sí, priorizan efectivamente. Exacto. Su plan de vida. Y entonces yo, ¿cómo te voy a seguir atrayendo con dinero o cacheteándote con billetes en la cara o con puestos? Porque no es lo que interesa. No, ¿qué te interesa a ti? Yo te pregunto a ti. Bueno, en mi caso personal, yo también veo futuro y yo me quisiera retirar temprano, a temprana edad. Claro. No pretendo trabajar a los 60 toda la vida. Sí, no, por supuesto que no. Pero obviamente en esta estructura, ahorita digo, trabajo para obviamente llegar al objetivo, ¿no? Y es igual lo que tú mencionas, el estilo de vida, el plan de vida y que ya pueda estar más relajado y tranquilo sin un estrés exceso laboral y hacerlo como ahorita mencionaste, ¿no? En los señores baby boomer que a los 35, 40 se jubilan. Oye, ¿y por qué lo haces? Pues para estar ocupado. Pero era porque los sistemas de pensiones de esos años, de los baby boomers, les permitían eso. Claro, pero tú, exacto. ¿Cuál es el sistema de pensión, Muñoz? No, ahorita eso ya no existe. Tú no tienes sistema de pensión. Lo tengo que hacer yo, tú no tienes sistema de pensión. No existe. El sistema de pensión se acabó 7 años después de que tú naciste. Exacto. Si tú eres del 90, 7 años, en julio del 97 se acabaron los sistemas todos de los pensión. Que somos de la ley del 97 para claro, acá. Yo sí alcancé, yo empecé en el 95. Si alcanzas la modalidad 40. Claro, por supuesto, y sí lo voy a hacer, pero te digo, ¿pero ustedes a qué le tiran? O emprenden. Entonces, por eso siempre ustedes, como una generación millennial y centennial, tienen ese chip emprendedor muy bien arraigado. Exacto. Bien arraigado. Porque además los héroes de ustedes son muy lógicos, son muy naturales. ¿Quiénes son sus héroes? Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Esos son tus héroes. Esos son los héroes tuyos. Dices tú, empezaron en una cochera. Y hoy son potencias económicas mundiales. Y obviamente mundiales. Entonces, ¿pero quién las creó? ¿Quién crees que son ellos? Representantes de la generación en su mayoría X. Hombres que trabajaban trabajan todavía algunos, horas extenuantes, horarios, de incluso todavía ellos están en esa lucha de no poder adaptarse a las nuevas generaciones. Sí, completamente. Porque entonces, seguimos divididos, ¿no? Pensamientos completamente Jeff Bezos es un generación X, Steve Jobs es un generación X, Bill Gates es un generación X, Mark Zuckerberg seguramente es el único que a lo mejor se puede salvar, pero dudo que yo creo que se acerca más a ser generación X. Exacto. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Pues obviamente los héroes tuyos. Entonces dicen, por eso los jóvenes hoy entran a las empresas desde la generación tuya con el plan B bajo el brazo. ¿Cuál es el plan B? Sí, claro. Si no jala, me voy a emprender. ¡A la madre! O sea, ya...
Si no jalo a esto, si en este jale no me gusta, si este trabajo no me gusta, emprendo. ¿Qué emprendes? No sé, pero emprendo algo. Vendo pulseras, vendo iPods, vendo reparación de celulares, vendo ¿qué hago? Casas, pero hago algo. Entonces, siempre, y nosotros no, el plan de vida mío, de la generación X y de la Baby Boomers era, a ver, mijito, estudie, saque buenas notas, trabaje, pórtese bien y jubílese. Eso era. Eso era mi plan de vida. Entonces, y esto ya no funciona ahorita. A mí me da mucha ternura que mi mamá todavía hace algunos años me decía, oye, hijo, yo tengo 10 años que fundé mi firma, entonces mi mamá todavía hace como unos 5 años o 6 me dijo, oye, hijo, ¿y ya no vas a trabajar? Le digo, ¿cómo? Mamá, ahora no trabajo más, creo. Le digo, mamá, ahora creo que trabajo más, gano menos, pero trabajo más. Le digo, claro, porque para mí fue muy doloroso, imagínate. Sí, en un puesto ejecutivo donde yo tenía auto de la empresa, donde yo tenía tarjeta American Express de la empresa, donde yo tenía un buen salario, tenía un cajón de estacionamiento, nunca me preocupaba yo por los servicios de mis vehículos, nunca me preocupaba yo por la gasolina de mis vehículos. Pues obviamente fue doloroso después empezar a pagar gasolina. Sí. La gasolina que de dices, ay, ahora ya me cuesta a mí. Ya me cuesta, los servicios de mi automóvil, o sea, toda esa parte empieza a costar. No, y si tu empresa tenía o no tenía dinero, tú ganabas. Yo recibía a la quincena mi lana. Exacto. Llegaron o no llegaron los resultados. Ahorita no, ahorita si trabajas, tienes dinero. Si no trabajas, no tienes dinero. No, mi Vic, deja tú. Yo a veces me quito el pan de la boca para pagarle a mis muchachos. Sí, tengo que pagar. Primero, mi prioridad es la nómina de mis muchachos. Siempre va a ser así. Ahí no, pues yo no he comido, pues ni modo, pero yo tengo que pagar mi nómina. Eso es lo que vivimos los emprendedores. Exactamente, exacto. Y eso, Víctor, es algo que yo admiro. Y yo la verdad te los digo de todo corazón. Dejemos de rasgarnos las vestiduras ante el reto de las nuevas generaciones. Vamos a reconciliarnos. Mira, una vez escuché una frase de un director de una empresa minera a nivel Latinoamérica que dijo, las coincidencias nos unen, pero las diferencias nos enriquecen. Imagínate qué chulada es una empresa cuando tienes el talento de un joven, cuando tienes la parte del conocimiento tecnológico, cibernético, digital, de computadoras y toda esta parte tecnológica que ustedes como jóvenes tienen bien desarrollada, con la experiencia, con los años, con la disciplina que tienen los baby boomers o que en algún momento tenemos la generación X, con esa pasión que a veces con la que trabajan. Entonces, dejemos de arrancarnos los pelos, dejemos de rasgarnos las vestiduras, dejemos de pelearnos con las generaciones y vamos a reconciliarnos porque vamos a poder enriquecernos más. Yo soy abierto a esta diversidad, a esta inclusión real generacional, a esta inclusión. Yo les digo, cada uno tenemos nuestras áreas de oportunidad. Baby boomers tienen sus áreas de oportunidad. ¿Cuál es un área de oportunidad de un baby boomer? Pues que no se adaptan tan rápido a los cambios. Sí. Porque los cambios en los baby boomers, la gente compraba muebles para 50 años, compadre. Tú todavía hay muebles en la casa de tu abuela, si es que tienes a tus abuelos. Sí, no, esta vasija era de tu tía, de mi tía fulana. ¿Tú cómo? O sea, 100 años tiene la vasija. Tiene 100 años la vasija. Claro. Este comedor lo compró mi abuelo y tú, ¿cómo crees? O sea, y todo está buenísimo. Sí, claro. Entonces, los muebles se hacían para toda la vida. Los cambios eran muy lentos. Llegamos a la generación X con un poquito más de información y sí empieza a haber, obviamente, ya cambios. Ya están más conscientes. Pero llega una generación millennial donde el cambio es la moneda de cambio. Sí. Todos los días hay un cambio. Lo más seguro es que va a haber cambios. Y llega la generación centennial y esto obviamente pues todavía es más fuerte. Entonces, ese es el área de oportunidad que no se adaptan tan rápido a los cambios. ¿Cuál es el área de oportunidad de nosotros? Pues la poca capacidad de sorpresa, la mucha ambición por lograr estatus y logros económicos. La generación millennial, ¿cuál es su área de oportunidad? La percepción de que no tienen estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque traen el plan B marcado. Hay una película que yo pongo cuando doy la conferencia de liderazgo 4x4, pongo una escena de Javi Noble. Él es el representante máximo de los millennials soñadores, emprendedores. Gasolineras VIP, me acuerdo perfectamente. VIP, claro. Entonces, si tú te acuerdas en esa escena, él está segurísimo de que esto iba a cambiar el mundo. Que era bien absurdo porque los amigos nada más les seguían el rollo porque era el cotorreo. Y la generación centennial, pues sí tienen un tema también interesante como área de oportunidad, que es la socialización o las relaciones interpersonales. Se mueven súper bien en redes sociales, pero en una relación interpersonal face to face tienen un tema muy complicado. Complicadísimo. Y la pandemia me los vino a atrasar todavía muchos años. Sí, porque los volvió más tecnológicos. Entonces los lugares lejos de reunirnos nos separó porque cada quien se iba a su cuarto con su dispositivo. Eso por un lado. Y por otro lado, empezaron a experimentar problemas de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, todo este aislamiento no voluntario, aunado
a una nomofobia, vamos a decirlo así, es decir, a un miedo de no estar conectado al celular o no estar conectado a redes. Esto obviamente agrava y me los atrasó muchos años a los centennials. Entonces, si tú te fijas, ellos pueden tener una relación de novios por internet de toda la vida, pero ya nada más empiezan a tener contacto y ahí es donde, pierde. Como dicen en el rancho, la puerca tuerce el rabo. Exacto. Entonces, pues eso es, mi querido Víctor, ahí de manera Hay ciertas herramientas, Iván, que podamos utilizar para unificar esto que mencionas, porque decías, hay que reconciliarnos, ¿no? Claro. Y sí es importante, porque al fin de cuentas, ya no mencionemos empresa, sociedad. No, casa. O sea, estamos conviviendo, estamos en familia, estamos en casa. Hay guerras. Papá piensa diferente a los hijos, ¿no? Entonces, el abuelo, el papá, son generaciones ahí donde, ¿no sabes qué? Pasa. Claro. Las convivencias familiares, los chavitos en una esquina, otra generación en otra y otra generación en otra, ¿no? Yo cuando doy entrenamientos, que son entrenamientos enfocados a la cuestión emocional, no sé, un grupo de 20 personas, hay 3 chavitos, 3 centennials, hay por ahí unos millennials, otros baby movers, me ha pasado. Generación X y otra. Exactamente. ¿Y qué crees? Cada quien va con su generación. Claro. O sea, lo mismo. Claro. O sea, esto es un tema que realmente sí considero que pudiéramos nosotros, como tú mencionas, reconciliarnos en ese sentido, porque obviamente cada uno tiene sus talentos, todos tenemos una debilidad que podamos trabajar, pero unificarnos es muy bueno. Fíjate que por principio de cuentas yo diría que tenemos que tener este valor que se ha perdido a lo largo del tiempo, que es la paciencia. Es decir, ya no somos pacientes. Ya ahora, y los jóvenes en particular, han desarrollado, los más jóvenes, los centennial particularmente, y si hablamos también de algunos millennial, han desarrollado una cultura de la inmediatez. Es decir, ya ellos ya no esperan a Santa Claus. No, claro. Porque Santa Claus está 24/7 en Amazon y en Mercado Libre. Entonces ellos... A través de un clic, claro, inmediato. De hecho, ellos a veces, todavía hace un par de años, a lo mejor mi hijo me mandó una liga y me dijo, mira papi, para que veas esto y tiene promoción con tarjeta. ¿Tú cómo? Ya era algo así que yo le decía, no, espérate Navidad. Y yo me acuerdo que era marzo de un año y yo le pedí a mi mamá y a mi papá, oigan, ¿me compran esto? Hasta que te lo traiga Santa Claus. Hasta diciendo. Entonces yo me chutaba prácticamente y eso 9 meses. Eso todavía me tocó a mí, 9 meses, claro. Entonces ahora estos jóvenes... O tu cumpleaños o Navidad. Claro, tu cumpleaños o Navidad. Ahora bien, la comida al alcance de un clic. Todo lo que tú quieras al alcance de un clic y en menos... Y es más... Amazon y Mercado Libre te dicen la promoción. Y este artículo llega mañana, full. Caray. O sea, imagínate, promueven más la no tolerancia a la frustración o a la espera o a la paciencia. Ellos promueven esta parte a costo. Bueno, obviamente no lo promueven de manera voluntaria, pero lo promueven de manera involuntaria en el afán de vender. Claro. Porque le pegan al instinto que es la inmediatez, lo rápido, lo seguro. Entonces... Por un lado, yo creo que reconciliarnos como generaciones es entender un poquito que tenemos que empezar a ser pacientes, adaptarnos a los cambios nuevos. Yo les digo, es que este tema LGBTQ y todo este tema y mucha gente que, ¿por qué adoptan niños? La generación, esta comunidad y esto. Claro, pues es la misma reacción que tuvieron nuestros abuelos cuando el apartheid. Es la misma reacción natural cuando fue el tema del tema de Martin Luther King, cuando fue la segregación racial, y que entonces se elimina eso y entonces decías, nunca va a estar un negro, nunca va a estar un negro en mi mesa. No, pues ya puede estar. Y tú y yo lo vemos tan natural, pero tu bisabuelo, tu abuelo, le causaba un cortocircuito. Conflicto, claro. Sí me va a entender en esa parte. Completamente. Entonces, este choque que sucede es natural, que no entendamos, que no comprendamos, que critiquemos, que juzguemos o que incluso etiquetemos, es natural de la generación saliente. En este caso ya me considero yo una generación saliente, es decir, ya en proceso de salida, ¿sale? Pero la generación entrante también tendrá que entender por qué la generación saliente piensa así. Es decir, no solo es de la saliente entender a la generación entrante, también de la entrante entender a la saliente. Entonces, date la oportunidad. Sí, no son temas de imposición. De saber qué influyó a cada generación. A mí ¿qué me influyó? Las crisis. Completamente. ¿Qué influyó a la generación a los baby boomers? La disciplina, el orden, la institucionalización, toda esta parte. Nosotros la generación X empezamos a perder credibilidad a las instituciones.
Porque nosotros vimos la migración de nuestros padres, cómo fueron despedidos de algunos trabajos, Sí. de manera indiscriminada, así, de manera tajante, dramática. Y nosotros fuimos testigos, entonces nosotros le perdimos credibilidad a eso, al gobierno. Exacto. Cuando el famoso error de diciembre, cuando se expone de manera pública, cómo obviamente casi queda de manifiesto o comprobado que hubo un fraude electoral. Entonces nosotros vimos eso como que, ¿cómo? Entonces no podemos confiar en el gobierno, no podemos Exacto. confiar en un instituto un instituto electoral, o sea, no podemos, o sea, entonces ya nosotros empezamos a cuestionar. Y ustedes, generación millennial, cuestionan más. Completamente. Y la generación centennial, imagínate, lo que pasa es que también hay algo de arrogancia en la generación centennial, Exacto. porque ahora con un aparatito se sienten más sabios que tus papás. Exacto. Es decir, cada generación cree que la generación anterior es menos inteligente que ellos. Ujú. Eso creemos todos. Yo ahora que veo, por ejemplo, yo ahora que tengo 47 años, veo a mis papás y digo, híjole, no, mis papás sí se la rifaron. Son más inteligentes que yo, con menos recursos. Exacto. Sacaron a 3 hijos adelante, Ujú. sacaron la casta y nos dieron un modo honesto y serio de vivir. Con menos recursos, económicos, Completamente, tecnológicos, físicos, digitales, de todo, Claro. de comunicación, informativos, de todo. Entonces, Y tus abuelos igual. sí, claro, y mis abuelos se la rifaron todavía más, pero Ujú. los jóvenes no, los jóvenes ahora te juzgan con mucha facilidad. Los centennials, por ejemplo, te dicen, mi papá está medio menso. Yo lo vi en TikTok. Solo y no es porque cierto. no sabe Yo lo vi en utilizar tal vez TikTok. Sí, claro. No, un es que aparato. yo los invitaría a que filtraran información. Ujú. Porque Sí, yo les digo, no todo lo que está en redes es real. por un lado, ahora, ellos hablan mucho de la inclusión, la generación centennial. Es que inclusión. Yo les digo, bueno, sí, pero ustedes tienen una inclusión selectiva. No es cierto. Digo, claro que sí. Ujú. ¿Por qué no me escuchas a mí? ¿Porque soy viejo? Eso también es discriminación. Claro. A mí no me escuchas porque soy viejo, porque, esas ideas arcaicas que no debe ser, debemos de incluirnos a todos. A ver, ¿me estás discriminando o no? Ujú. ¿Porque soy viejo? ¿Porque soy tu papá me discriminas? ¿Porque soy tu tío? ¿Porque soy tu abuelo me discriminas? Entonces, tú incluyes a la comunidad LGBTQ, no tienes ninguna diferenciación entre el sexo, la raza, la religión, no. ¿Ok? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué generacionalmente sí me Exacto. discriminas? Le digo, entonces, aguas al que se sientan muy inclusivos, porque me estás discriminando. Ujú. No aceptas, obviamente, como soy. No aceptas y entonces me cierras incluso el micrófono y no quieres hablar conmigo. Y eso sucede con papás e hijos. Sí, completamente. Entonces digo, a ver, muy inclusivo, pero no eres tan inclusivo. Entonces es como que es ese mensaje, mi querido Víctor. Por eso es importante, como tú mencionabas, Ujú. ser pacientes, porque tú tienes un punto de vista, yo tengo un punto de vista, tengo una manera de pensar diferente, otra generación tendrá otro completamente distinto, tú tienes ciertas habilidades que yo no tengo y viceversa, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que ser muy pacientes, como tú Y mencionas, empáticos. sobre todo. Y entra una parte de comprensión. A ver, Claro. yo comprendo tú lo que has vivido y tú tienes una experiencia, ¿no? En base a tus vivencias y todo lo que vienen tus generaciones atrás compartiéndote a ti. Mis vivencias. Exacto. Y igual yo tengo las vivencias, mis experiencias, las generaciones que vienen detrás de mí. Tu ADN. Exacto. Entonces, sí tenemos que de alguna manera, como tú mencionaste al inicio, ¿no? Reconciliarnos, porque si no, entonces vamos a seguir divididos. Ujú. Y el estar divididos, pues obviamente ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Claro. El resultado es caótico. Ujú. Y esta parte en la que podemos, reconciliarnos estas 4 generaciones, creo que tu libro está genial. Gracias. Está Liderazgo 4x4. Todoterreno. Ujú. Digo, exacto, un todoterreno completamente, Ujú. ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta el cómo podemos comunicarnos con los demás. Y una de Claro. las herramientas, como nos lo menciona Iván, es la paciencia, la empatía, la comprensión que necesitamos nosotros, primero que nada con nosotros, Iván, Ujú. Hacia nosotros. hacia nosotros mismos, posteriormente a los demás. Así es. Entonces, si no la tenemos nosotros, es complicado que la tengamos hacia alguien más. Genial el tema. De acuerdo, Yo gracias. creo que esto nos da para mucho más. Claro, mi querido Definitivamente Víctor, claro. vamos a continuar con este tema porque supuesto. yo creo que muchos de ustedes, sobre todo los que somos líderes en este sentido, necesitamos, oye, es que ¿cómo le hago? Sí, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo gestiono? No sé, ¿qué hago? Ya me dijo que no quiere, pero lo mando por un tubo. Claro. Como hace 50 años.
O le pidió que hay mucha gente atrás de él esperando Exacto, cuando ahorita eso la ya no crisis es de que no funciona, hay, no hay una hay- rotación exacto, impresionante. es impresionante y cada vez aumenta más. Claro, Exacto. así es. ¿Dónde te podemos encontrar, Iván? Bueno, me Platícanos. encuentran en redes sociales, me encuentran en Facebook como Iván Lavín Capacitación y Asesoría Integral, en Instagram como Iván Lavín López, en TikTok como Iván Lavín 3 y en X como Consultor Lavín y en ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos todas las redes sociales. En Excelente. Spotify me encuentran como Empresando con H. Bueno, ahí hay varias redes sociales, entonces Excelente. ahí búsquenlo. Gracias a Dios tengo un nombre no muy común, Iván Lavín, con las dos con V, y ahí pueden encontrar algo de información, mi querido Víctor. Muchas gracias. ¿Tu libro dónde lo pueden encontrar? Pues lo encuentras en Amazon, lo encuentras en Excelente. librerías como Simaco, lo encuentras en varias librerías, en plataformas también como Excelente. Mercado Libre, lo encuentras en Gandhi, lo encuentras también en las tiendas en las tiendas online de ellos. También en el sótano. Si lo pides por encuentras. Amazon, llega full. Sí, Excelente. sí, ya sí. sabes. Si eres centennial, Si pues eres si eres centennial, desesperadito. full. O a lo Luego, mejor luego. Kindle, a lo mejor hasta lo compras en PDF, a lo mejor lo compras en formato digital, en Súper Kindle. bien. ¿Sale? Excelente. Al Ya contrario, sabes. amigo. Entonces, para que lo busquen, este libro yo creo que les puede abrir un poquito más el panorama Gracias, de Vic. cómo poder comunicarnos con los demás, que creo que es un tema importante. A lo mejor igual y en la siguiente, Iván, nos vemos para el tema de Sí. comunicación. Claro. Sobre todo porque no sabemos comunicarnos. A veces nos comunicamos arrebatadamente con emociones. Y creemos que es que hay gente que dice, es que yo sí me comunico muy bien, yo digo todo lo que pienso. No, compadre, es que la regla de la comunicación es la regla del 2x1. Tenemos Exacto. 2 oídos, tenemos una boca. Hay que escuchar 2 veces y Exacto. hablar una vez. Y aquí Exacto. hablamos 8 y no escuchamos, No escuchamos nada. Y yo creo que la escucha activa es una herramienta muy poderosa que si la aplicáramos Así en es. nuestra vida, créeme que a veces, cuando callamos, nada. Ujú. escuchamos más, Así es, muchísimo más. claro. Entonces, para que lo apliques en tu vida, la queja no te va a solucionar nada. O sea, como lo mencionaste Así al es. inicio, Iván, nos podemos quejar de absolutamente todo, nos podemos quejar de la generación anterior, Ujú. de la que sigue, de la que sigue, de la que sigue, y podemos juzgar y criticar lo que no conocemos, porque naturalmente, desafortunadamente, el ser humano tiene esto. Va a criticar lo que no conoce, de Así lo es. que no sabe, habla de lo que no conoce, Claro. incluso a lo que le tiene miedo. Claro, es También. normal, es natural. Exacto. Pero pues mira, si tú abres tu mente, seguramente tu liderazgo va a cambiar. Así Entonces, nos vemos en la próxima, volando hacia tus sueños. Éxito.